Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo podcast de la generación del desahucio. El día de hoy estamos con Nicolás Romero, Mateo Pachacama y Alejandro Calderón, junto con Sabrina Moncayo y mi persona, Dylan Baca. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, el cual es el sentido de la vida o la vida en general. Un poco igual metiendo todos nuestros conocimientos sobre filosofía o aquellas cosas que hayamos escuchado en uno u otro lugar para dar una respuesta un poco más clara a esto. Así que si es que alguien quiere decir alguna experiencia que tenga o hablar primero, que lo haga ahora. A ver, bueno, el sentido de la vida. Siempre tenemos esta pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿O cuál es el objetivo de la vida? Pero en lo personal opino que es muy difícil decir eso desde un punto de vista exterior, ya que para mí la vida es una burbuja. Es decir, la vida como existencia en sí es una burbuja, debido a que siempre nos han dicho, ¿no?, sobre la evolución, que la especie sobrevive el más apto, pero ¿cuál es el fin de que sobrevive el más apto? O sea, mantenemos nuestra vida, pero por razón de herencia, pero ¿cuál es la razón de herencia? Entonces, esto es como que siempre se mantiene en un ciclo que nunca va a cambiar, o sea, siempre va a ser un sentido que nosotros le demos a partir de lo que conozcamos empíricamente. Entonces, si lo analizamos viendo cómo es el mundo en sí, realmente el sentido de la vida no es un solo camino, sino son las experiencias que vas generando a lo largo de toda tu vida. Entonces no hay como que un punto o un camino donde ir, siempre es escalonado y diferente. Justo sobre eso que dijiste de como que es una burbuja, ¿no? Que pues estamos con esa necesidad como que digamos biológica, no sé, de alimentarnos, vivir, reproducirnos, así, o sea, es como que una cadena. Pero justo hace un tiempo leí que como que los seres humanos somos capaces de discernir entre esa vida como animal y vegetal y vida humana, la cual ya no solo consta de esa necesidad general de dar una vuelta entre o sea, comer, excretar todo eso, reproducirnos. Entonces, es algo que supongo que nos hace humanos, ¿no? El sentir que es más que eso. Claro, pero al final siempre está ligado con el hecho de que no es real, ¿me entiendes? O sea, no es un sentido real, o sea, no es una base real para tener sentido en la vida, sino que en cualquier momento se puede reventar esa burbuja y darnos cuenta, solo pensando que no tenemos un sentido en sí, o sea, que el sentido, como se lo dice, ¿no?, comúnmente, ¿cuál es el sentido de la vida? O hay que buscar el sentido de la vida. Ninguna cosa tiene la respuesta en sí, porque todas las cosas de las que hablemos van a tener un sentido dentro de esta burbuja, es decir, la burbuja más grande, que es el sentido de la vida, es la acumulación de las otras burbujas, que son las ideologías, como la religión, Entonces, cada burbuja, adentro de la burbuja más grande, es un camino distinto para encontrar un pseudo sentido. Bueno, yo quería decir lo que dijo la gorda recién. O sea, chucha, dijo, yo ya dejé de buscarle sentido a la vida ya. Es que literal, buscarle el sentido a la vida es una pérdida de tiempo completa. O sea, imagínate, mientras tú le estás buscando el sentido a la vida, estás perdiendo tiempo valioso que puedes aprovechar haciendo cosas que a ti te importen, que a ti te interesen. Y obviamente dentro del sentido de la vida viene esto de qué hacer en un futuro y cómo será mi vida en un futuro y todas esas vergas. Pero entonces, si sigues craneándole así full denso y todas esas vainas, pierde por completo todo. O sea, pierdes tiempo, te rompes la cabeza, sigues sin entender. Entonces yo pienso que es mejor vivir la vida. O sea, vives la vida el día a día, vives la vida el momento, vives lo que estás pasando y ya, chucha, te equivocarás, pero
ahí está, para eso están los errores, para enmendarlos y ya, qué chuchas, loco. ¿Cachas? Yo no comparto mucho con la religión, en especial con la religión católica, que ellos viven el mundo de este mundo terrenal para tener una vida excelente dentro de 100 años en un cielo perfecto y toda la verga que dicen, ¿no es cierto? Que para qué estás aquí si es que no, si es que tú, ¿cómo era que decía una frase el otro día? Había una frase que decía, ¿de qué te sirve que escuchen tu nombre aquí si no escuchan en el cielo? ¿Qué chuchos? O sea, verga, ni siquiera sabes si hay un cielo y te vas a poner a estar craneando si hay un cielo o no hay un cielo, si me iré al infierno, me iré al, como angelito, hijo de puta, me convertiré en mosca, lo que sea, ¿no? Verga, vive la vida, disfruta aquí, chuche. O sea, lo que sabemos es que tenemos esta vida, única vida, este cuerpo, esto, lo que sea que estemos viviendo. Disfruta esto, no te rompas la cabeza. Chucha, si después tendrás que irte al cielo, si existirá Dios después, ahí verás, chucha, y ahí resolverás con él. Pero vive la vida, vive el momento, chucha. La vida son 2 días. No sé, yo pienso eso y de ahí en completo acuerdo con la Gordis, con el muerto también. O sea, pero tu motivación sería solo vivir la vida y... Pero, o sea, ¿qué es lo que te motiva? Loco, yo ya me dejó de motivar nada, me motiva ahorita mismo, chucha, mi familia, mis amigos. El hecho de sentirte vivo, eso te motiva. Ajá, exacto, el hecho Sí, de sí. sentirme aquí, de estar Pero aquí, o sea, comparto la misma opinión. el hecho Parecido. de, supongamos, compartir momentos con ustedes, con mis amigos, ya es chucha, mi motivación más grande hoy por hoy, ¿no es cierto? O sea, pegarme unas bielas con ustedes, qué de putas, loco, ¿cómo voy a rechazar unas bielas, cabrón? O sea, imagínate, rechazo esas bielas, pasan las putas, me lo perdí, ¿y qué? ¿Qué gané? Nada, chucha. Y si mueres al Oh, siguiente día, se te acabó, loco. Todo lo que podías haber hecho. Y me muero mañana, pero me morí pegándome esas bielas, cabrón. Y si me voy al cielo, diré, chucha, qué bien que me pegué esas bielas con mis panos, porque esas fueron mis últimas bielas. Me voy al cielo, me muero, digo, no, chucha, verga, ¿cómo me pegué esas bielas? ¿Cachas? Y ya, chucha, ya es que existe un cielo, cabrón, allá le darás cuentas si existe un Dios, Buda, lo que sea que exista. Allá le das cuentas, loco. justo yo hablé con una hermana, una monjita, hace unos cuantos días, o sea, como que tuvimos igual una entrevista acerca de el ateísmo y cómo vemos la forma, o sea, cómo vemos la vida de diferentes perspectivas. Porque, por ejemplo, justamente lo que dijo el Dui, como que yo también le dije, porque ella me preguntó, ¿y a ti qué te motiva, por ejemplo, a seguir, o sea, levantarte cada día? Porque para ellos, los católicos en general, o sea, la mayoría de religiones tienen como que esa ley de hago esto en la tierra para no tener que rendir cuentas en el más allá, digamos, o sea, y esa es su motivación, o sea, cada día ser mejor para tal cosa. Entonces yo le había dicho algo muy similar a lo que dijiste tú, Dui, de que, o sea, no es tanto como que un fin, o sea, no es al final de mi vida tal, o sea, no es cuando vaya a tal, voy a hacerlo, sino creo que o sea, no sé si ya podría decir como que para mí el sentido de la vida es tal, sino que el sentido que le estoy dando actualmente es ese, el de, por ejemplo, vivir el día de hoy por el de mañana. Digo, por ejemplo, para salir un día con ustedes, quiero hacer las cosas bien hoy. Para mañana irme con mi pareja a algún lado, visitar cualquier lugar con mi familia. Entonces siento que mucha gente no, o sea, tiene esa necesidad más bien de buscar algo divino para tener esa forma de ver el mundo. O sea, si voy a hacer las cosas bien es porque me van a recompensar en un futuro. Entonces, por eso igual pienso que algunas personas como que no van a estar tan de acuerdo con esto de vivir al momento, aunque por más que digan que ya, que es una frase general de los jóvenes, ¿no? Como vive la vida o disfruta este momento así. Muchos no pueden hacerlo porque en verdad necesitan como que un apoyo externo que sería esa religión, por así decirlo. Sí, de hecho, ya entrando un poco en tecnicismos filosóficos, había un filósofo, Albert Camus, que él definía a dos tipos de suicidios.
el suicidio tal y como lo conocemos, que las personas simplemente no aguantan con el poco sentido que tiene la vida y deciden acabar con su vida. Y tenemos también el suicidio filosófico, que se llama. El suicidio filosófico es básicamente elegir religiones o tipos de creencias ya predeterminadas, porque nos quitan ese sentido de saber qué hay o de querer disfrutar cada día. Porque, por ejemplo, la religión, al menos todos nosotros que estuvimos en un colegio religioso, era como que cada día nos castigaban por algo, nos hablaban por algo. Y es porque buscan un final, pero a la final esa gente no tiene un pensamiento propio y no tiene una vivencia propia de su vida, sino que está viviendo la vida a través de otras lecturas o a través de otros pensamientos. No son pensamientos propios, sino es todo apartado, es algo ya predeterminado. Es como nacer y elegir el modo predeterminado que me den ya mis pensamientos y todo mis actos que voy a hacer. Entonces ya tener los actos predeterminados o ya predispuestos es quitarle totalmente lo que es la vida, que es sentir. Y respecto a eso que dices, o sea, con las religiones y todo, para eso sirve, ¿no? O sea, sirve como apoyo para las personas, no sé, que se sienten ahí solas muchas veces. La gente recurre a eso. De hecho, no sé, cuando queremos darle un sentido a la vida, al mundo, todas esas preguntas existenciales que tenemos, y no lo encontramos porque no las hay. Entonces ahí aparece Dios, aparece las religiones, aparece todas esas cosas que la gente se apega para sentirse seguras, como que una entidad que lo arregla todo. Y así, no sé, de alguna forma nos quedamos tranquilos, como que, bueno, mi vida depende de Él, depende de Dios. Eso que saben decir muchas, no sé, muchas personas mayores, que es como que, bueno, Dios, en tus manos dejo mi vida y que pase esto, así. Como dijiste, como que tampoco tienen un pensamiento propio, solo es como que, bueno, esto es porque Dios me lo puso. O sea, como que dejando su vida en las manos como que de una entidad que siente que lo va a proteger, que va a estar ahí, ¿no? Y ya pues como que la religión también tiene que ver muchísimo, mucho más yo creo, en gente mayor, porque ahora como que los jóvenes, creo, la mayoría están teniendo este pensamiento tipo Dewey o como todos, que es como que vive el momento y que pase en pocas lo que tenga que pasar, no depender de nadie ni de nada. En pocas X somos chavos. X somos chavos. Sí, justo eso que decías de la tranquilidad, es verdad. La gente quiere estar tranquila, o sea, la gente entre menos les molesten las cosas y así sean cosas banales, quieren estar tranquilos. Ahora imaginemos en cosas grandes como es qué pasará después. Esa tranquilidad es mala, o sea, es algo dentro de los conceptos que conocemos como malo, es dañino a una persona porque te limita. ¿Cuántas veces hemos hecho algo que nos saca de nuestra tranquilidad, pero ha resultado bien? Entonces eso es la vida, o sea, romper esa tranquilidad en la que vivimos, esa monotonía y disfrutar, o sea, Javi, no queda más que disfrutar. Por ejemplo, justo hace, hace unas horas estaba viendo un directo de un sociólogo y jurista de Madrid que me gusta mucho, que se llama Antonio Escotado, que es un hombre que ha dedicado su vida a la investigación, sí. Primero o sea, experimentó con las drogas para él mismo poder escribir sobre ello. Después de eso se metió en la política, el comunismo, muchas cosas, y él habla justo en ese directo que vi, habló sobre la idea de libertad que nosotros tenemos. Entonces, que la persona libre es aquella que deja de lado esa tranquilidad que le brinda, esa comodidad que le brinda los dogmas, por ejemplo, ya sea la religión, tu filosofía tipo marxismo o cualquier otra. Entonces, una persona valiente es aquella que tiene la capacidad de dejar ese confort para saber más. Y supongo que eso es algo que a muchos nos ha pasado, sobre todo en nuestras generaciones. Como digo, o sea, se puede notar que nuestras generaciones somos
más, no sé, como vivaces, más intranquilas. No nos conformamos con esta idea, sobre todo en religión, porque es algo como que se ha ido desapegando mucho de nuestras raíces. O sea, nosotros mismos nos hemos deslindado, incluso como dijiste, Nico, en un colegio católico, en familias católicas, la mayoría. Entonces, creo que es una generación valiente ahí. O sea, acotando algo chiquito a eso que dices, como que saliendo de tu rutina, como que siempre va a haber algo más distinto. Justo como que vi una foto hace un tiempo ya, es una foto ahí random, que literal dice como que afuera de tu zona de confort está tu evolución. Y no sé, como que a mí cuando leí esa foto fue como que me apegó bastante porque, o sea, tú dices que es una generación muy vivaz y todo, que sí, de hecho sí, la mayoría sí, pero no sé, aún hay gente que es como que no se siente cómoda saliendo de su zona, de su como que lugar seguro. Y no sé, a todos les ha pasado, a mí me ha pasado y muchas veces como que tengo esos conflictos que es como que por el miedo a qué pasará, qué dirán o cosas así, no me atrevo a, no sé, a hacer cosas distintas. Y muchas veces creo que la gente se agobia en ese encierro y literalmente desperdicia su vida en esas cosas. Pero no sé, cuando me he arriesgado a hacer cosas así que para mí son como que distintas a lo que yo hago, se siente distinto, eso sí, como que, y he dicho en esos momentos como que esto es vivir, o sea, esto no lo he vivido antes y siento esa emoción de como que seguir haciéndolo en plan salir de mi zona de confort, seguir como que haciendo cosas distintas que yo no hacía, porque se siente bien y siempre me quedo con ese sabor de debo de seguir como que probando cosas o conociendo más cosas y no quedarme aquí, porque si no, ¿cuál es el punto de que yo esté aquí? Sí, justo iba a decir algo, ¿no? O sea, ¿por qué es que la gente, o sea, la gente religiosa más anciana, digamos, no anciana, más vieja, ¿no? ¿Por qué es que le tienen tanto miedo al vivir, al dejar de lado esto de la zona de confort? O sea, chucha, pongamos a pensar la época en la que vivían los inicios, ¿no? Hijo puta, estabas viviendo en tu chocita de madera y todo bacán, y te explota un volcán, hijo puta, así de la nada. ¿A qué asocias eso si no tienes conocimientos de nada? ¿Sí? Hijo de puta, me mandó Dios. Dios me dijo, chucha, ayer no recé, Dios me castigó. Y, o sea, es increíble ver cómo, conforme vamos evolucionando, ¿no? En todo sentido, como ciencia, ¿no es cierto? Ahora sabemos que los volcanes explotan por acción de la Tierra, bla, bla, bla. Tenemos una explicación de eso y no asociamos al hecho de que, o por lo menos la gente joven, ¿no? La gente más joven que no es tan religiosa, a las erupciones con divinidades, sino erupción es erupción, o sea, pasó porque tiene que pasar, porque así funciona el mundo, ¿cachai? Y cómo la gente antes vivía con tanto miedo y eso se ha ido heredando, ¿no es cierto?, por tantas generaciones. El miedo a hacer algo, el miedo a salir de esta línea que decía la Gordis hace un rato de esta vida predeterminada que te dieron, ¿no es cierto? El miedo a salir de eso porque te puede pasar algo malo. Pero entendiendo el contexto también dices, chucha, capaz sí, ¿no? En ese entonces no existía nada de eso y por eso es que esta gente se ponía así casi digo, de temerosa quizás, ¿no? Ahora ya no sabemos, tenemos la explicación de muchas más cosas y generalmente ahora ya sabemos que muchas cosas que antes, un tatuaje supongamos, un tatuaje antes era, chucha, lo peor que le podía pasar a tu familia y a la familia de tu familia y a tus descendientes y a los muertos de tus descendientes, chucha, era la decepción. Porque ¿qué? Jesús no era tatuado, decían Jesús no se tatuaba, Jesús odia los tatuajes, Jesús esto. Pero sabemos que no es así, o sea, que es absurdo, ¿no? Entonces el hecho de que vayamos avanzando como sociedad y como y en pensamiento y en todo sentido hace que también nos vayamos liberando como personas y empecemos a disfrutar todo, ¿no? Todo lo que nos aporta este mundo. Y bueno, esto ha traído ya varias consecuencias, ¿no? Pero así es la vida. O sea, yo pienso que vivimos en una época, para mí, no puedo decir que prefiero vivir en otra época. O sea, yo pienso que sí, nací en la época correcta. De hecho, sí, con la actual tecnología que dice ahora,
justo eso que dijiste, que la gente le tenía miedo a los volcanes, porque eso se le denominaba como animismo, o sea, las personas le daban cualidades de dioses a las cosas porque no entendían qué pasaba, entonces por eso decían Dios Sol, Dios Tierra, Dios Agua, porque no entendían qué había detrás de todo eso, del rayo, de todo eso. Entonces, viéndolo desde un punto bueno, acá la ciencia hasta ahorita como que ha hecho que entendamos un poco más quiénes somos en el contexto científico, para poder liberarnos de todos esos dogmas, de todas esas creencias que teníamos. Pero también apoyo, o sea, no apoyo, sino que entiendo a la gente que cree en estas cosas, algunas, porque a la final, teniendo ya todas las respuestas o las respuestas que sabemos, también se busca una salida incluso, ¿no? A veces no eres creyente porque quieras una vida predeterminada, sino porque quieres creer en algo superior o externo, exterior, de lo que ya está dicho por leyes. O sea, obviamente eso no quita que debas vivir en un monumento y que no salgas nunca, pero por esa parte entiendo también la actual creencia de algunas personas. Y es por eso que ahora salen ideologías, muchas ideologías, que no estemos de acuerdo tal, pero existen muchas ideologías ahorita, es porque la gente se da cuenta de muchas cosas y se da cuenta que en las que creía ya están mal o no tienen sentido, entonces empezamos a crear nuevas ideologías, cada vez un poco más raras, pero se siguen creando. Sí, sobre eso, o sea, de hecho mucha gente como que no cree en Dios o en una religión tanto ya por falta de conocimiento, ¿no? O sea, por falta de explicación para esta cosa o esta otra o esta otra o esta otra, sino que lo usan como un apoyo más bien psicológico incluso, porque si es que alguno aquí o te los escucha haya sufrido alguna vez una crisis tipo depresión o ansiedad, crisis emocionales en general, es muy difícil el reponerte por ti mismo, sobre todo cuando sientes que, digamos, las personas que están a tu alrededor, tu familia, tus amigos, no logran llenar ese apoyo. Entonces las personas que creen en una religión o en un Dios, al sentir que es algo superior, que es algo que trasciende lo humano, consiguen un mejor consuelo para sí mismos, o sea, como que tú me puedes ayudar, aún sabiendo que tus amigos, tu familia, incluso doctores, hablando ya de temas más clínicos, no pueden hacer nada por ti, sientes en tu interior que eso que está arriba lo hará. Pero ni tanto, verás, o sea, no solo la gente que cree en esas cosas, sino la gente, no sé, común que también quizá no es apegada a la religión y tiene otras creencias o solo como que le da igual. Hay gente que también cae en esas cosas, como que, o sea, imagínate qué impresionante lo frágiles que llegamos a ser diciendo como que ahorita yo no creo en estas cosas, yo no soy para estas cosas, yo no creo en un Dios, yo no tengo religión, para que en algún rato estoy especificando, ¿no? Algún rato de, no sé, de algún problema que tengas familiar o estés en depresión, yo que sé, caer tan bajo para, no sé, tus creencias y todas tus ideologías se vayan y solo busques desesperadamente ayuda, ¿no? En esa como religión que alguna vez escuchaste y algunos te contaron pero tú no creías. Es como que caes tan bajo que, no sé, necesitas ayuda de donde sea. Así como dices, si no puedes o no sientes que recibes suficiente ayuda de tus padres, de tus amigos o de ti mismo, que no te puedas arreglar tú mismo, necesitas a alguien superior, ¿no? O sea, creo que esto ya cabe más como que en todos, porque creo que a todos o a la mayoría les ha pasado alguna vez eso, como que ya no saber qué hacer y recurrir a Dios, ni siquiera, no sé, no saber cómo hacerlo o qué estar haciendo, pero sentir o querer sentir como que alguien superior les escuche. Claro, eso sí, o sea, yo, de lo que decía, sí, o sea, eso creo que es una de las partes buenas de la religión, o sea, de los puntos fuertes y de lo que hace que la religión se mantenga hasta el día de hoy como un pilar importantísimo. El hecho de tener ese apoyo incondicional en un ser, ¿no es cierto? En este caso, Dios, Dios católico.
el hecho de tener ese apoyo incondicional y que obviamente no te juzga, no te cuestiona, no te pregunta, no te dice nada, simplemente te apoya. Eso es lo que hace que la religión hoy en día siga tan fundamentada, o sea, y eso es una parte importante porque hay mucha gente que no tiene ese apoyo terrenal, digámoslo así, ¿no es cierto? Aquí y busca un apoyo externo que es completamente válido, o sea, yo no me considero una persona católica religiosa, pero tampoco cuestiono la existencia de Dios porque, no, o sea, quién sabe, ¿no? Entonces, el hecho de que existe un Dios o no existe un Dios, Dios no puede ser lo que sea, no es algo que me rompa la cabeza, pero yo creo que sí existe un Dios, ¿no? Y ese Dios que te puede apoyar, lo que sea, está ahí. Y es una buena forma de desahogo y una buena forma de apoyo, digámoslo de cierta forma. Pero cuando ya le empiezas a meter otras cosas, ¿no es cierto? Otras cosas que ya no tienen tanto que ver con el apoyo y con el sustento de una persona, ahí pienso que ya es como que ya se va curvando esto de la religión y yo ya no lo comparto tanto ya. No sé por qué no sigo tanto del tema, pero bueno. Sí, bueno, alguien me puso en los comentarios que, como diría la psicología, somos seres biopsicosociales y dependemos de otros. Sí, a la final somos igual seres gregarios que vivimos en una sociedad y necesitamos sustentarnos de ella. Pero yo en mis pensamientos opino que eso de los dioses, yo lo veo como una forma de buscar algo entretenido, o sea, como algo entretenido por un rato, no como una creencia. Yo más bien, bueno, me voy a mis propios pensamientos sobre Nietzsche y todo eso, del superhombre en el que nosotros primero debemos destruirnos, o sea, nosotros debemos eliminar todo lo que somos, o sea, todo lo que nos han dicho que somos y volver a crearnos, porque ahí es la única forma en que sabremos quiénes somos realmente, o sea, no podemos decir, qué bien, qué bonita esta fiesta, qué chévere, hoy salí, pero al final siempre vas a tener como que esas reglas de tus padres, de tienes que volver a esta hora, o de cosas así que tienen que ver con tu carácter mismo, entonces tienes que destruirte para poder crearte y saber quién eres realmente y a partir de eso entender si es que realmente lo que quieres es una ayuda superior, es decir, una idea superior psicológica, digamos, porque yo realmente no creo nada en dioses y en las religiones. Entonces, bueno, ese es mi idea. Justo, o sea, acerca de lo que dijiste, ¿sabías que, por ejemplo, Nietzsche y Marx incluso, ambos compartían la idea de que el ser humano vive esclavizado, vive bajo las cadenas de esas mismas reglas? Entonces, la tarea que tenemos como especie humana es incluso es una tarea histórica, por ejemplo, lo que dicen de convertirnos en aquel ser que salga de esta sumisión, porque sobre todo Marx, por ejemplo, veía la vida natural, a la vida animal, como justo exactamente lo que dijimos hace un rato, o sea, un ciclo, un comer, crecer, reproducirte, morir, comer, crecer, reproducirte, morir, nacer, crecer, todo eso. Entonces decían que ambos pensaban que el fin último de nuestra existencia como seres humanos es el romper aquellas cadenas de esclavitud que nos mantienen dentro de este ciclo. Y eso va justamente, o sea, uno ya lo vio por la forma más psicológica, ¿no? Mientras que otro por la social y política. Entonces, pero es eso, ambos tratan de que nosotros como personas rompamos ese ciclo y ven al sentido fundamental de nuestra existencia como en romperlo. Entonces, eso igual creo que es algo que al menos a mí me influenció por bastantes años, como el tener esa idea de voy a romper el ciclo, puedo pensar más que esto, aunque ahora ya me haya dado cuenta de que es más complicado que eso, ¿no? Pero por varios años ese fue mi sentido, por eso igual como que estaba muy apegado a la lectura, a la investigación, porque me dejé llevar mucho por esa misma idea, y creo que esa me sirvió al menos por unos cuantos años como un punto de partida para darle un sentido a lo que creo ahora mismo. Claro, es que sí es importante, o sea, no sé. Las religiones
no comparto, ya digo, ninguna religión ni nada, no, ni los pensamientos, pero no me cuestiono tampoco la existencia de un Dios. Pero pienso que sí llegan a ser hasta cierto punto importantes, o sea, hasta cierto punto, no 100% importantes, ¿no? Pero han servido para muchas cosas como hoy en día, ¿no? El otro día, no creo quién decía, alguien, no sé nombres, sí, alguien decía, ¿no? Que quizás las religiones marcaron la moral de las sociedades, o sea, y es cierto, o sea, no quizás, marcaron las morales de las sociedades. Quizás nosotros nos basamos en una moral cristiana, todos sin pensarlo, sin saberlo, sin quererlo, ¿no? Y eso es interesante, o sea, cómo nos cuestionamos de las religiones, pero al fin y al cabo las religiones siguen presentes dentro de nosotros sin siquiera querer o sin siquiera saberlo. O sea, claro, eso sí, o sea, las religiones han marcado la moral de la humanidad desde que empezaron a existir. Yo antes, bueno, aún sigo teniendo un poco este pensamiento y es que las religiones nacieron por una necesidad. Imaginémonos nosotros hace años, hace demasiados años, como seres violentos, bruscos. Entonces, imagínense que un día, pongámosle en una situación actual, en un aula de clases. Una aula de clases está alborotada. Entonces, si un estudiante viene y te dice, oigan, hagan silencio, el aula se le va a reír porque ¿qué autoridad tiene sobre los demás? ¿No? Entonces, ¿qué puede obligar a hacer a los demás? Pero en cambio, si viene una persona y les dice, oigan, va a venir un profesor, tomémosle profesor como semejanza a un dios, y dice que si es que no se comportan, si es que no se portan bien, va a haber tarea, y si es que no, si se portan bien, van a salir antes. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, portémonos bien y ya salimos antes y ya molestamos antes. Entonces, imagínense, esa es como que la necesidad de crear una moral antes. O sea, existió una necesidad para crear reglas que mantengan a la sociedad en orden. El problema de estas reglas es que al principio son buenas. La Biblia a mí me parece un libro fantástico en el sentido de cómo se habla, no en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento. Se habla, hay cosas interesantes. Realmente yo veo a Jesús como un filósofo bastante bueno, porque hay muchas cosas que son verdad y que en su tiempo servían. Sin embargo, han pasado muchos años que estas reglas ya han cambiado a tanto tiempo que la humanidad tomó esas reglas para su favor, otra vez, o sea, fueron para su favor inicial como bien, pero luego se transformaron para su bien, o sea, para su necesidad, pero para formar un mal. Entonces, luego la religión cimentaba cosas como que necesitaban hacer pagos para poder librarse de los pecados. Es decir, que las reglas morales que venimos trayendo ya son reglas morales sucias, por así decirlo, son reglas morales que hemos pisoteado. Es como un teléfono dañado, empieza bien el mensaje y termina diciendo otra cosa. Y es lo que ha sido la moral durante toda la vida. Entonces yo opino que, bueno, pensamientos de Nietzsche también, que hay que destruir esta moral, que hay que deshacernos de toda esta pseudo moral que existe ahorita, porque ya no sirve, es muy arcaica. Es que suponte, allá hablando más, centrándonos ya en lo que es la religión como tal. Por ejemplo, o sea, ¿qué es la religión en sí? La religión es un conjunto de normas, de ideas, de creencias, sobre todo, las cuales adopta un grupo de personas y las vuelve suya. Y muchas veces, porque en realidad no es todas, asociadas a una divinidad. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, ahora mismo vivimos en religiones, o sea, seguir una ideología a tal punto de convertirla en tu modelo de vida, por ejemplo, es eso, y pasa incluso con filósofos como los que ahora hablamos, o sea, los pensamientos de estos nos influyen. Y como dijiste, Jesús fue para ese tiempo, su Antonio Escotado, para mí, su Hegel, su Marx. Entonces, era eso, o sea, históricamente creo que la religión de hecho tuvo su momento y tuvo su fin, por así decirlo.
pero al haber llegado a este punto, o sea, tomando en cuenta lo que decía Thomas Hobbes, ¿no? Que el hombre, lo del hombre es un lobo para el hombre, o sea, el hombre en sí es malo, pero no de manera, o sea, es malo de manera natural, pero es la sociedad aquella que lo condiciona. En cambio, en ese tiempo, como la sociedad no podía condicionarte, lo que hacían era crear una divinidad la cual te condiciona, porque eso es el ser humano, o sea, si le dejas andar por ahí sin normas ni reglas, es un animal en sí, obviamente con diferentes pensamientos y todo, pero eso es, o sea, es cruel, es fuerte, es a veces incluso malévolo, por así decirlo. Entonces, creo que la religión fue lo que creó nuestra sociedad. Pero actualmente con esta sociedad que pone estas normas, estas reglas, ya no es necesaria a este punto para eso. O sea, en función a condicionarte. Sí, totalmente. Igual, citando bueno, parafraseando a Nietzsche, decía eh, que cuando murió Dios, o bueno, cuando murió Jesús, sus reglas morales murieron con él. Y es verdad que, como dices, la religión tuvo su momento. Fue un buen momento, mal momento, bueno, como se quiera decidir. Pero a partir de que muere, digamos, esa persona que cultivaba o incentivaba estas reglas, ya no hay un control absoluto de aquellas reglas, es decir, no hay alguien que esté como pendiente de estas reglas. Entonces estas reglas dejan de servir y tomemos en cuenta que estamos utilizando reglas morales de años. Ahorita la tecnología cambia cada 6 meses. Imagínate los pensamientos de la gente. O sea, si estamos atrayendo pensamientos de hace mucho tiempo, es una cosa que ya no entra en nuestra cotidianidad. O sea, vivimos en una nueva época, en cosas totalmente diferentes. Hace 50 años el mundo era totalmente diferente. Imaginemos ahora, o sea, estas reglas que tenemos como moralidad ya no deberían ser válidas, ya no son válidas. Eso sí. Pero, si volviendo a la pregunta, ¿ustedes creen que ya encontraron el sentido a su vida? Así, pero ya, ¿ustedes saben qué es lo que quieren de su vida? O sea, justo creo que esa pregunta ahorita, para mí al menos, es como un poco choqueante porque, como ya saben, no pasé por este momento ahí de una confusión en mi vida. Entonces, creo que al menos ahora no le doy un sentido como tal, pero algo que hablamos con el Pacha hace un tiempo es que al menos yo he querido como que, o sea, creo que mi fin es el de encontrar algo, o sea, alguna forma de quedar perpetuo en el tiempo, por así decirlo. O sea, y eso es lo que voy a intentar y estoy intentando últimamente, aunque sea viviendo el día con día, ¿no? Pero, por ejemplo, de nuevo, citando a Antonio Escotado en una de las entrevistas que vi, dijo, imagínate cómo se sentiría Aristóteles, Sócrates, viendo que a cientos, miles de años de su partida siguen estando tan vivos como el día que estaban presentes. Y, y lo decía con una sonrisa, porque supongo que en el fondo él también sabe que, ya sea por sus libros, por sus entrevistas, por las cosas que dijo, por las personas que marcó, va a seguir vivo, incluso después de su fallecimiento. Y creo que eso es lo que ahora me impulsa, o sea, porque sí, yo también he tenido como que un miedo, por ejemplo, a la muerte, a qué va a pasar cuando me vaya. Tampoco es tanto un miedo, porque muchos años decía como que si pasa de pasar, pero como que a veces volvía ese pensamiento y se me quedaba en la cabeza. Ahora en cambio es, si me voy, espero ser perpetuo, espero continuar aquí, ya sea en personas, ya sea en libros, ya sea en poemas, ya sea en las pinturas, en los dibujos que hago, quiero quedarme.
en esencia aquí. Sí, yo igual pienso lo mismo, igual que el Dui. Yo me considero hedonista, es decir, que me gusta el placer diario, digamos. O sea, vivir cada día como se tiene que vivir, lo que pase, poco más tranquilo, pero aún así quiero vivir al día, o sea, sin esperar a muy a futuro. Pero igual yo también quiero ser recordado porque como se dice mucho, ¿no? En canciones y en todo lado, uno se muere realmente cuando lo olvidan. Entonces, pensar que cuando uno muera será olvidado, es decir, solo imagínense hace 100 años la cantidad de gente que existió y la muy poca cantidad que se recuerda, duele un poco. Entonces, como decir que, bueno, quitando todo lo que dijimos antes, como decir si tuviera un sentido en la vida, sería ser recordado, o sea, ser recordado por otros o muchos años. Respecto a todo eso, les voy a citar, no de un libro, no de nada de eso, sino de una serie y una serie animada. Y recién vi ese capítulo y aquí alguien sabrá cuál es, que estaban buscando el sentido de la vida y aunque haya sido una serie animada, como que igual me impactó demasiado y comedia, o sea, solo es comedia, muchas veces tienen mensajes ocultos y bueno, estaban buscando el sentido de la vida y hubo un rato en el que les dijo, la vida no se trata de un destino, se trata del viaje y de hacer amigos en el camino. La búsqueda del significado es de hecho el sentido que le da a nuestras vidas. El único sentido de la vida es encontrar el modo de disfrutarla. Y es lo que acabas de decir, o sea, si puedes vivir el momento y disfrutarlo, como tú dices, eres hedonista, que te gusta el placer constante, no sé, estar feliz o disfrutando con tus amigos, con tu familia, hacer cosas que te gustan, porque al final de eso se trata, ¿no? Porque, como dije antes, igual, entonces, ¿cuál es el sentido? Si creo que ya todos pensamos que todo esto es absurdo, ¿no? Como el Nico igual al principio dijo sobre Albert Camus, que él es como que, ya saben, del absurdismo y todo eso, que al principio decía que en pocas nosotros no somos nada, que todo es absurdo y hacernos preguntas respecto a por qué esto, por qué aquello, es absurdo porque no hay explicación. Pero seguido de esto, él se supone que cambió de ideología, como que su mente dio un giro de 180 grados y a ese dilema que él tenía de no somos nada y cualquier cosa que hagas no importa, o sea, es insignificante para el universo, él cambió totalmente esta perspectiva porque él tuvo hijos y ahí como que empezó su razón y como que ya no es ese pensamiento de solo yo, porque estoy aquí, sino él ya tuvo una perspectiva como que cuando ya tienes a alguien a tu lado, ahora esta persona es como que se vuelve parte de esa trayectoria, no solo estás tú en la vida, ¿no? Estás con alguien más, ya sea pareja, amigos, familia, alguien importante que te está acompañando. Como que ya no es el solo yo, sino el nosotros. Y supongo que la perspectiva de cada uno, respondiendo a la pregunta del Dui, como que si ya le encontré sentido a la vida, supongo que eso es algo ya muy subjetivo, no hay como que sentido de la vida en general. Supongo que el sentido lo da cada uno, tristemente, porque no hay sentido. O sea, y si queremos vivir al máximo hay que darle uno, ¿no? Y supongo que ahora mi sentido de la vida es las personas que tengo conmigo y por algo quiero que también tras esta pandemia logre salir de todo esto y acabe de una vez por todas porque quiero volver a ver a mis amigos, a mi familia y a mi pareja. Quiero hacer esas cosas de nuevo y quiero vivir de nuevo y creo que todos
piensan lo mismo. Y bueno, eso es lo que tengo que decir respecto a la pregunta que hiciste, Dui. Sí, pues bueno, la verdad es que, como dice Sabrina, es algo ya bastante subjetivo. Yo también tuve épocas un poco oscuras, por así decirlo. Estos últimos meses han sido bastante feos. Y he sufrido de una manera muy estúpida, la verdad. Y sí me he cuestionado y he preguntado así como que, ¿qué sentido tiene seguir así? Entonces, ya pasando un poco todo este tiempo y así, ya algunas cosas han ido sanando y toda la cosa. Pero sí me he dado cuenta que la verdad la vida es un constante regocijo, ¿no? Siempre hay que disfrutar de los pequeños momentos. Por decir, te quedas un día en tu casa, no haces mucho, no sé, tienes las clases de basura, y ya en la tarde tampoco haces nada, pero siempre creo que hay como sacarle un provecho a todo lo que hiciste, o sea, siempre hay como sacarle lo positivo a todo tu día, a pesar de que haya sido como insignificante, como un día más, como algo más, pero siempre hay como sacar algo bueno del día. Entonces eso también pienso que en parte serviría como para seguir motivándose a seguir viviendo. Y eso, pienso que siempre hay que vivir a nuestra manera, siempre teniendo en cuenta que solo tenemos una vida, que suena muy cliché porque todo el mundo lo dice, pero es la verdad. Respecto a eso y lo que dijiste, sí, es un constante cambio. Por ejemplo, ahorita quizá no puede ser mi sentido de la vida absoluto, ¿no? Porque quizá vaya cambiando y en un año puedo querer otra cosa y otra cosa. Y ese es un defecto que tenemos las personas, ¿no? Que es como que deseamos algo y cuando ya lo tenemos queremos otra cosa y otra cosa y otra cosa. Pero en fin, como que mi sentido de la vida, que quizá yo lo encuentre ahora, no puede ser el mismo que del Dewey, porque él puede pensar otra cosa, o como la del Dylan, que él como que en pocas quiere inmortalizar su ser en cosas para que, o en cualquier cosa, sentimientos, pensamientos, libros, escrituras, lo que sea, para que lo recuerden. Como que quizá tenga ahora ese pensamiento y que en el futuro tenga más y más y más. El punto, como dicen todos, como que es disfrutar la vida, ¿no? Y como estamos en constante cambio, supongo que esto va a ir variando cada vez más y más y más hasta que ahí quedemos. Claro, y justo ahorita, con eso que decía el muerto de que quiere quedar perpetuo en la vida, me acuerdo del colegio y cómo decíamos que cómo es más fácil dejar tu huella eterna en el mundo haciendo algo malo en lugar de haciendo algo bueno o algo provechoso para el mundo. Entonces, justo ahorita me acordé, porque éramos bien payasos y siempre pasamos hablando de eso, y cómo es cierto, o sea, como es cierto que tú haciendo algo malo es más probable que dejes tu huella en la eternidad antes que haciendo algo muy bueno. Tendrías que hacer algo extremadamente bueno para dejar tu huella, pero si es algo ya medio malo, ya dejas, o sea, como que plantas tu huella más fuerte que si es algo bueno. Entonces es increíble, ¿no? Y bueno, yo mismo respondiéndome a mi propia pregunta, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, no sé, yo ya desde hace tiempo yo ya dejé de verme a cómo sería yo en un futuro, ¿qué? O sea, yo ya no veo a futuro ni veo, no es que no vea futuro, sino sí tengo planes a futuro, obviamente cosas por hacer a futuro y todo ese tipo de cosas, pero no es como que yo, o sea, yo me vea a mí mismo siendo algo o haciendo algo en algún lugar en un futuro. A diferencia de cuando era más chamo, o sea, yo cuando era chamo sí me veía en el colegio haciendo esto. Me veía yo a mí mismo haciendo ese tipo de cosas. Pero ahora ya no, o sea, ahora ya dejé de verme en un futuro, en parte por, obviamente, esta pandemia a todos nos trajo cosas negativas, ¿no? Obviamente yo me boté de la carrera, chucha, entonces no creo que sea algo fácil, ¿no? Es increíble cómo cambian las cosas y cómo cambia el sentido que le das a la vida. Yo antes decía, en un futuro voy a ser un psicólogo, me gusta esto, pero en un chispazo literal cambió mi vida y
dejé la carrera, dejé atrás la carrera, la universidad, esa universidad, mis amigos de esa universidad, la gente que conocía de esa universidad, los momentos para pasar a otra vida quizás completamente diferente en otra universidad, con otra gente, quizás un poco más pesada que la gente de antes, ¿no? Entonces es increíble cómo, justo como decía la Sabri, que el sentido de la vida es momentáneo. Ahorita yo le veo este sentido a mi vida porque esto es lo que estoy pasando y después le daré otro sentido a mi vida porque eso es lo que estoy pasando. Y ahí es cuando te das cuenta que estás viviendo, porque ahí vas cambiando tu pensamiento, ¿no? Porque mucha gente le ve el sentido de vida para siempre, pero porque no evoluciona, ¿no? Nunca llegó a cumplir lo que ellos se proponían, digámoslo así. Entonces es increíble cómo va pasando, ¿no? Y ahorita no, mi sentido de vida es la gente que me rodea, mis amigos, mi familia, la gente que conozco, el hecho de disfrutar ahorita, ahorita no, en la pandemia obviamente, el hecho de salir de esto, disfrutar, vivir el momento, porque la vida son 2 días, chucho, o sea, esta frase la he escuchado este último mes como 300 veces, pero es tan cierta. La vida son 2 días y no me va a pasar un día entero poniéndome a pensar cuál es el sentido de mi vida. Sí, es que básicamente eso pasa también, a mucha gente le ha pasado. Por ejemplo, solo este año, ¿cuánta gente nomás ha pensado en sus planes a futuro que no se han hecho y al final solo se atormentan o se frustran? Porque esto nos cogió de sorpresa a todos. ¿Y quién sabe quién quería así como pasar este año con tal persona, viajar a tal lado, hacer este proyecto, hacer esta cosa y al final nunca sabe lo que va a pasar? O sea, nunca se sabe lo que va a pasar y eso también hay que tenerlo en cuenta porque también pensamos que vamos a vivir siempre como queremos. Entonces también por eso también pienso que es importante como que disfrutar cada momento, cada vez, hacer bien las cosas y no enfocarse tanto en un futuro porque eso también, al fin y al cabo, solo a veces te llega hasta abrumar de tanto pensar en qué pasará, qué haré, así. Entonces eso. Sí, de hecho, y todo esto con relación a la cuarentena, es interesante ver cómo la cuarentena hizo que muchos nos demos cuenta de otras cosas, como por ejemplo, mucha gente empezó a emprender, o sea, quizás antes no tenían tanto la necesidad o no tenían el valor, pero esta situación hizo que la gente cambie su nuevo punto de vista de la vida. Entonces yo, por ejemplo, igual sí he pensado durante esta cuarentena como, bueno, yo estoy estudiando y todo esto, pero ¿y si me enfermo? O sea, si es que me enfermo y no lo logro, no, o sea, hasta ahí se quedó lo que he hecho hasta ahorita. Entonces es como que cada momento, como decía, dentro de esta burbuja es ir buscando siempre nuevos puntos de vista, nuevas formas de vivir para no quedarse solo en una sola. O sea, siempre cambiar lo que pensamos y siempre sentir cosas nuevas, tener experiencias nuevas. Sí, o sea, prácticamente todos estamos en la constante búsqueda de un propósito personal. Y respecto igual a la pandemia, sí, igual me he dado cuenta que muchas personas les ha afectado, pero sí, de mala forma, pero también han logrado ver las cosas de una manera distinta. Han apreciado cosas que no lo hacían antes. Cosas pequeñas e insignificantes que antes vivíamos y como que no lo prestábamos tanta atención, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo yendo al colegio, recuerdo claramente que cada día que iba era como que, Dios mío, ya me quiero ir a mi casa, no quiero estar aquí. Lo típico que todos dicen, ¿no? Como que ya me quiero ir de aquí, ya quiero dormir, lo típico. Pero no saben cuánto me arrepiento ahora de decir eso, porque se me perdieron muchos meses, bueno, los meses restantes de mi último año. Y cuando ya pasó todo esto de la pandemia, solo pensaba en ese momento y era como que
¿cuánto daría yo de, no sé, poder como que esta pandemia en verdad no haya existido y poder disfrutar ese tiempo tan insignificante con mis amigos, estando en clase, solo hablando o solo existiendo en el colegio? Pero ya no se puede. Y a eso voy, como que a muchas personas, igual con diferentes casos, creo que les vino bien para pensar las cosas y como que ver lo que en realidad importa, como que ya no estar centrado en cosas insignificantes, sino valorar lo que se tiene, lo poco, aunque sea poco, como que ver que es importante y ser más que todo agradecidos, ¿no? Por lo poco que se tiene. Sí, yo igual, por ejemplo, cuando todos salimos del colegio, ¿no? Porque yo fui el único que, de nuestro grupo, al menos central de amigos, fui el único que no entró a estudiar de una. Entonces fue algo como que en ese momento yo decía, bueno, voy a aprovechar este tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Ahora que no entro a la universidad y todo, pero como que el pensar, porque a eso me refiero, o sea, no es como que únicamente haya sido la pandemia, sino hay otras circunstancias de la vida como esto, o sea, salir del colegio, porque sobre todo ese tiempo, bien hubieron unos 3 o 4 meses que yo estaba de lo mejor, ¿no? Ya salí, ya me gradué del colegio, ahora voy a hacer otros planes, voy a escribir, voy a pintar, voy a intentar mejorar en todo lo que pueda, pero después de eso hubo un tiempo de recuerdos, de veces, de noches enteras en las que soñaba esas charlas que teníamos en el curso, todos juntos, o después del colegio, o el ir a comer algo todos juntos cuando salíamos, ir a los partidos de mis amigos, apoyarles. Entonces, ahí yo como que tuve ese sentimiento de pérdida, de se me fue algo que era parte del curso natural de la vida, o sea, era algo que iba a pasar y que sabía que iba a pasar, pero el no haber, por ejemplo, no, obviamente a ustedes también les pasó, ¿no? Pero al estar en la universidad y tener otras prioridades, por ejemplo, como que no era tan fuerte eso, como para mí al menos, eso digo, después de unos cuantos meses solamente quería volver a aquellos días. O sea, soñaba con aquellos días. Pensaba en qué hubiera sido de mí si hubiera hecho tal cosa en el colegio, si hubiera hablado con tal persona, en ese momento. O sea, siento que ahí igual empezó un poco esto de perderme, ¿no? Y cuando llegó la pandemia y ahí sí ya no podíamos vernos por circunstancias obvias, era como que cualquier momento, literalmente cualquier momento que digan para hacer algo, para vernos, aunque sea unos 10 15 minutos para ir a tomar algo, era como que en mí estaba esa necesidad de salir volando de mi casa y reunirme con esas personas que quiero, tanto contigo, Sabrina, como con todos los demás que les vi. Y ahí después ya me dio COVID, ¿no? Y ahí sí no podía salir hasta por su propia seguridad. Entonces ese momento creo que fue de lo más triste que tengo en mi vida porque era uno sobre otro. Y ahí fue cuando más perdido me sentí en sí. Porque creo que es eso, o sea, aprender que las cosas acaban y que hay que saber apreciarlas en ese momento para que cuando los recuerdes sea con todo el cariño del mundo y ya no con ese que hubiera sido o quisiera volver, sino lo viví bien. Creo que esa es otra forma de darle un sentido a tu vida, el haber vivido y vivirlo bien. Sí, claro, o sea, eso mismo decía, ¿no? O sea, en esos momentos yo también es como que el colegio literal era como que un sustento para existir, porque el colegio no hacía nada más que joder la vida al mundo. Y eso en parte me divertía y realmente no me daba cuenta. Pero también odiaba estar ahí y ese tipo de cosas. Entonces es como que hay que vivir al máximo el momento,
seas todo lo que hagas al máximo, porque después el hecho de arrepentirte va a ser lo feo, pues. O sea, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. En ese momento en el que estás viviendo puedes hacerlo todo, pero ya después nada. Y eso también en cierto modo llega a herirte porque y sientes impotencia, básicamente. Entonces, vivir el momento al máximo. Algo que he aprendido gracias a ti, Dylan, es que supongo que hay tipos de arrepentimientos, ¿no? Supongo, como tú dices, Pacha, digamos que se te pasó la vida y tú no has hecho absolutamente nada que te haga feliz, ¿no? Supongo que ese tipo de arrepentimiento, eso sí, no lo puedes cambiar. Quizá puedas empezar desde ese momento a cambiar y a vivir, pero la vida ya se te fue. Pero respecto al arrepentimiento, yo siempre cuando conversaba con Dylan me sabía decir como que yo la verdad pienso que no me tengo que arrepentir de nada de lo que haga. O sea, yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho en mi vida. ¿Por qué no? O sea, es un sentimiento inútil que no te lleva a nada. Y si pasó esa cosa en tu vida, quizá te sirva para aprender algo o para cualquier cosa. Incluso para formar la persona que somos ahora, ¿no? Entonces eso, como que igual como dices, tocaría vivir la vida al máximo. Tenemos que vivir la vida al máximo, ¿no? Aunque hagamos cualquier cosa estúpida o tomemos malas decisiones o cualquier cosa, es eso, como que si haces algo mal, pues así pasa y así es la vida y no hay que arrepentirse, ¿no? Preferible no tener ese o sea, tener ese arrepentimiento chiquito a tener una vida perdida y tener ese arrepentimiento de no haber tenido la voluntad de poder cambiar algo. Sí, de hecho, aquí ponen en el chat que son crisis del desarrollo, cada etapa de nuestra vida es normal tener una. Inclusive eso de que se acumule todo, la sobrecarga de sucesos igual produce una crisis. Como dicen, salir del colegio, la universidad. Sí, eso de salir del colegio creo que a todos nos rompió como que una fibra, ¿no? Nos abrió los ojos a lo que realmente era el mundo, porque en el colegio era levantarse, ir al colegio y pasar de joda todo el día, o sea, molestar. Ya las clases eran extra, ¿no? Lo que daban la materia, digamos que era parte, pero el verdadero sentido era estar ahí para molestar y salir del colegio y ver que cuando uno entra o no entra en la universidad o está haciendo otra cosa, cualquier sea después del colegio, ya es algo totalmente diferente, es algo que te rompe y te das cuenta que el momento que tú decías, ay, qué feo que es el colegio, realmente era algo que era chévere, que era interesante. Yo, por ejemplo, decía, cuando estábamos en el último año, decía, yo que voy a extrañar el colegio, y eres como que pienso, qué chévere que era el colegio, o sea, qué divertido que era pasar ahí con la gente que teníamos los mismos chistes, que teníamos la misma forma de hablar, que nos entendíamos entre nosotros y ahora estás con literalmente todo el mundo aparte y eres tú solo. Entonces eso hace que cambies también, o sea, cada esta etapa hace que cambies igual tu nueva forma de ver y cómo te das cuenta que no has aprovechado antes y que puedes aprovechar ahora, o sea, ahora o nunca, como decías, Pacho. Es que eso igual depende únicamente de nosotros, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las cosas van a llegar de otra fuente, ¿no? Con tus amigos, sobre todo. No lo ves como una oportunidad hasta que estás en ese, por ejemplo, ahora con este encierro, porque el pasar tiempo con las personas que quieres era en el colegio al menos, como dices, era levantarte, ir, estar media hora atento, después dormirte, luego otra vez media hora atento, luego ya querer irte, y así, y no te das cuenta de que era como aquí dicen en el chat, bien dicen que la crisis viene del ideograma chino que significa peligroso u oportunidad. O sea, es eso, ¿no? Hay veces que no lo tomamos como una oportunidad de hacer algo por
algo arriesgado, por así decirlo. Digamos, incluso con tu pareja, ¿no? Como que hay ese miedo de decirle, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer a tal lugar, por no salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que en realidad esta cuarentena y la pandemia en general nos ha enseñado a aprovechar esos momentos, eso que antes no lo hacíamos. Y quizá es algo bueno que se puede sacar, porque ahora creo que todos vivimos más intensamente el día a día. Claro, eso sí. Pero es increíble ver cómo fuera de todo el colegio es una verdadera etapa que te marca bien o mal, lo que sea. Porque imagínate, nosotros vivimos todo lo que se puede vivir en el colegio. Tuvimos graduación, tuvimos el último pito, ese pitazo, lo que se llama. Tuvimos mañana deportiva, viaje, fiesta de fin de año, todo. Y aún así seguimos extrañando el colegio. Suponte la Sabri no tuvo la mitad de lo que se debería tener en sexto y ella sigue extrañando el colegio. Habrá gente que vivió todo y aún así odiará el colegio y a la gente que está en él o que estuvo en él. Entonces es increíble cómo te marca tanto esa etapa para posterior, o sea, para lo que viene después, que es ya la vida, en serio. Porque el colegio es un chiste, no sé si sería solo el nuestro, pero o sea, era una payasería completa, o sea, Sí, no, creo no. que solo era el nuestro, la verdad. Sí, porque chucha, o sea, Pobre Sí, ya, suizo. sí, ya también, No, ajá, yo también. tampoco solo es el nuestro, sí hay peor. Había- no, o había- sea, que obviamente ha de haber colegios mucho peores, hay ¿no? otros Pero, colegios, pero los otros le metían empeño. claro, o sea, el nuestro era un chiste completo que quizás hizo que disfrutemos más esa etapa, ¿no? O sea, porque si no hubiese sido así de chistoso ese el colegio, chicharita, quizás siguiéramos anhelándolo, pero no tanto, ¿no? Yo no extraño las clases, yo no extraño el hecho de ir, extraño el hecho de pasar y ser un payaso completo con ustedes. Eso es lo que verdaderamente se extraña, ¿no? Y los momentos que pasamos, eso es lo que más nostalgia te da y lo que más añoras, digámoslo así, hoy en día, ¿no? Entonces es increíble ver cómo el colegio verdaderamente marca, ¿no? Todas las personas que pasaron por esa etapa. Yo extraño el Y paz y bien. exacto. Ponte chucha, el hecho de que te empiecen a gritar Saludan de una manera diferente también, la porque ya verga, no esa, vas ¿cómo a se escuchar otra llamaba? vez eso en otras partes. Claro, y el María B, ¿cómo se llamaba ese que te daban por ese micrófono del curso? El citófono. El citófono, esa vaina. O sea, esas cosas extrañas, porque ahí pasó algo que puta, te marcó. Alguien hizo alguna payasada. Che, el Pancho le quemó el pantalón al de física y verga, eso no se va a olvidar nunca a nadie, ¿cachas? Entonces, esas son las cosas que más se añoran y los momentos. Por eso es que hay que vivir los momentos Es que, específicos, claro, más no básicamente la es etapa. O sea, yo no creo que la etapa te marcó, sino los momentos los específicos que momentos. viviste. Entonces, por eso es tan importante lo que veníamos hablando todo este podcast, ¿no? O sea, imagínate a alguien que no vio que quemaron el pantalón al de física, no se va a llevar ese momento y no va a recordar ese momento como nosotros lo vivimos, del man pateando al aire con la basta quemada, ¿cachas? Entonces es increíble ver cómo todo se complementa y cómo verdaderamente es los momentos los que te marcan, ¿no? Sí, básicamente creo que a todos nos ha pasado eso de que te acostumbras tanto a algo que después cuando... Ahí sí va la frase esa que dice que... ¿Cómo es? No sabes lo que tienes hasta que lo Eso, pierdes. no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Yo, Es porque sí, 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 sí. todos están tan acostumbrados a algo que se repite que piensas que va a ser así eterno, a pesar de que tú eres consciente de que va a tener un final. Pero es como que te acostumbras tanto a eso que no te das cuenta todo lo que tenías en ese momento. Entonces es como que y yo me doy cuenta de eso porque también han habido situaciones donde yo he querido que sean siempre así, pero lamentablemente no son así. Entonces yo por eso digo que siempre hay que tratar de dar lo máximo y ya, Claro. ¿qué ibas a decir? O sea, supongamos el hecho de decir, valorar lo que tenemos ahorita es importantísimo. O sea, y creo que eso es de las filosofías de vida de las que me llevo desde hace mucho tiempo y siempre he valorado todos los momentos y todo lo que he pasado y vivido. Y ya, sí, y cuando dejan de existir, cuando pasan esas etapas, ¿no es cierto? Ya está, pasó y punto.
no te enfrascas en eso, no te... Vamos, el colegio, pasó el colegio, lo viví al máximo, estuve bacán, lo aprecié, lo valoré. Cuando pasó, me pegó, pero no tan fuerte como quizás alguien que no lo vivió al máximo, ¿cachai? No valoró esa etapa del colegio y que cuando pasó, ahí en verdad le dio el puñetazo en la cara de idiota, no valoraste lo que tenías. Entonces es importante también, o sea, guiarse, ¿no? La frase es tan cierta y tan oportuna en este contexto que sí pienso que es, o sea, es como una ley de vida, valorar lo que tienes hoy, lo que tienes ahorita, porque quizás mañana no lo tengas y cuando no lo tengas tienes que aprender a vivir sin eso. Pero si tú lo valoraste desde antes, ya, o sea, pasó Te en llevas tu el lindo mente, recuerdo. claro. Y loco, y los recuerdos serán buenos, malos, lo que sea, pero ya pasaron. Ya superaste esa etapa y la recordarás con nostalgia, con felicidad, tristeza, lo que sea. Y ya, no te enfrascas en eso. Porque justo como decía el chat, que, que el hecho de que, ¿cómo es esto? De la nostalgia es una crisis. Es una crisis. Y si aprendes a valorar lo que tienes ahorita, no te pega tan duro esa crisis y puedes salir más rápido. Igual, por ejemplo, nosotros al menos ya teníamos esa, como que esa idea de cuándo iba a acabar nuestro momento. Por ejemplo, recuerdo que cada vez que había algún acontecimiento o algo tipo la Jura de la Bandera, el viaje a Mompiche, la última cena de Navidad, los últimos días, ya teníamos esa idea, pero por ejemplo a Sabrina y toda su generación les Claro. llegó de imprevisto ese corte, o sea, es mucho más fuerte para ellos. Exacto, eso sí. Respecto a eso, igual, no sé, quisiera acotar algo chiquito, que como que fue chistoso porque ya como que justo ese día ya nos habían dicho como que, no sé si era jueves, sí era jueves, nos dijeron como que mañana no va a haber clases, pero era un rumor, ¿no? Y todos eran como que, oye, mañana no hay clases, que ni sé qué. Y ya estaba como que la noticia del virus, como que ya se estaba poniendo más densa, ¿no? Pero o sea, como que aquí las cosas estaban yendo poquito a poco. Entonces, la verdad, yo jamás me hubiera imaginado que sucediera algo de esta magnitud, que sea mundial, de una pandemia, no. Pero sí pensé que iba a ser grave. Entonces sí fue como que, fue chistoso porque fue como que era hora libre y todos salieron al balcón, al típico balcón donde están todos. Y yo fui la última en salir y ya cuando todos estaban ahí en el balcón, yo solo salí y me quedé parada y vi a todos mis amigos como que riéndose, todos, no sé, estaban abrazados o conversando. Y no sé por qué, supongo que en mi interior ya lo sabía, pero como que me quedé parada y dije en mi interior como que Sabrina, guarda esta imagen en tu mente para siempre, porque de aquí quizá nunca lo vayas a ver, nunca más. Y así fue y eso como que igual me dejó súper marcado porque fue como que no sé cómo, no sé por qué, solo salió y tengo esa imagen como que grabada y como que es triste, ¿no? Pero también es lindo como que haber tenido como que ahora más que nada en la pandemia, como todos están diciendo, vivimos de recuerdos, ¿no? Ahora más que nada. Y nos quedamos con esa nostalgia de recordar todas esas cosas pequeñas, pero no sé, ya pasó mucho tiempo y como dijo el Dui, no hay que enfrascarse en eso, ¿no? Solo no quisiera tomarlo como nostalgia mala, sino una nostalgia buena, unos recuerdos que siempre se van a quedar como que en mí y ya está, o sea, pasó y así debe ser. Dele. Pero bueno, ya. Creo que ya está ya suficiente ya. Creo que llevamos más de hora y media hablando ya. Sí, por eso justamente José, no sé si será el José, propone, la vida cambió en un abrir y cerrar de ojos y es cierto, o sea, creo que en sí podríamos decir que al final, más o menos, supongo que ustedes ya tendrán otra idea, pero al menos para mí creo que el sentido que hay que darle a la vida o en el que hay que enfocarnos es un vivir este momento y disfrutarlo al máximo
teniendo en cuenta que todo puede cambiar, pero no teniéndole miedo a ello. Exacto, para todas las personas que nos lleguen a escuchar, vivan su vida al máximo en este momento que están haciéndolo ahorita. Mientras nos escuchan, pueden vivir su vida al máximo. Y eso, no se arrepientan. No es bueno el sentirse así porque no llega a nada bueno, no es un sentimiento que sea bueno. Más que todo igual, no tenerle miedo al cambio, ¿no? Porque así como dicen en el chat, la vida cambió en un abrir y cerrar de ojos y fue un cambio súper drástico para absolutamente todo el mundo. Pero es eso, como que la vida siempre está en constante cambio y no hay que tenerle miedo a ello, porque así como nos graduamos del colegio y la vida ahora va a ser súper distinta cuando, no sé, ya entremos a estudiar en la universidad, los que ya están en la universidad, es un impacto, es algo distinto de nuestra rutina, de lo que hablamos antes. Pero eso, como que no estar como que enfrascados en lo mismo, sino como que si existe un cambio en nuestra vida, disfrutarlo y si podemos sacar algo bueno de ello, así como esta pandemia, si la vida cambió de un abrir y cerrar de ojos, tratemos de sacar algo bueno, como yo estaba diciendo antes, como que valorar las cosas pequeñas que tenemos. Si los que nos están escuchando están sanos, si tienen su familia sana, valorar eso. Si están en sus casas tan solo teniendo internet, eso es algo que no muchos tienen y hay que valorarlo. Así que eso, lo mismo que el Pacha. Los que puedan vivir su vida al máximo, háganlo y no se arrepientan tampoco. Ya, pues, creo que es el final, ¿no? De la plática. Y Sí, ya con bueno, esto vamos terminando. Con por esto ya aquí. nos despedimos. vivan, recuerden y disfruten al máximo todo. Punto final. Aquí uno puso aguante la merca y próximo podcast sobre eso mismo. Ahora sí, ya se acabó la parte seria. José, Muchas te queremos. gracias. Gracias. Saludarás. Y No ten te el modo sobrarás. serio. Cuida a la familia. Nico, te conocí una vez. Saludarás, no te sobrarás. Fue Chilo Bersón. No sé quién serás, pero te quiero. Bueno, gracias. Aquí culminamos. Gracias a todos los Ay, que nos ven. acompañaron en este podcast. Si les gustó, que sepan que van a haber muchos más. Y también tenemos canal, así que Suscríbanse. pueden volver a ver Vlogs. Vean el anterior. pueden ver el anterior, este y También el que viene. busquen en También por YouTube aquí. Arts Morte, un buen canal. ¿Qué ves? Críticas a películas. Alto spam. Y próximamente en Instagram y Twitter. Oigan, fuera de todo eso, tras de esta plática, ¿ustedes cómo se sienten ahora? La verdad, respecto a eso. Es que es bueno, o sea, es el hecho de acabar una plática y platicar con tus Es panas relajado, es es- relajante. Relajante. Es una catarsis, es volver al colegio y chilear Literal. ahí. Bueno, esto es todo. La terapia de hoy. Así que la terapia de hoy. Gracias. Sí, Así sí. que bueno, Gracias nos por despedimos. participar en Gracias la a los... sesión de terapia semanal. José, la siguiente Gracias tienes que a los estar que aquí. estuvieron. Sigues ahí. Gordo, Entonces, la gordo. siguiente aquí adentro. Hablando. Y estén Sí, sí. atentos, próximo podcast, nuestra experiencia con los narcóticos. Nos vemos. Yeah. Dale, ve. Adiós. Gracias, adiós. Nos vemos. Ya. Corta, ve, corta. Oye. Loco, 1 hora y media creo que fue. Loco.